Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Estimado, buenas tardes a todos. Nuevamente cumpliendo nuestra cita de cada 15 días en nuestros espacios académicos por parte de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Quiero darle nuevamente la bienvenida a todos y gracias por hacer parte de esta gran comunidad que realmente trabaja incansablemente en buscar la transparencia, luchar contra la corrupción, evitar el lavado y la financiación del terrorismo en cada una de sus organizaciones, tanto en entidades públicas como privadas. Para todos, mi nombre es Luis Mellado, para los que no me conocen, actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y el día de hoy tenemos un webinar muy, pero muy interesante. Vamos a hablar un poco más allá de las sanciones. Obviamente tendremos que tocar el tema de las sanciones y para ello hemos invitado a una profesional representativa en el tema de las sanciones. Ella es Mary Angélica Mantilla. Yo quiero realmente agradecerle a Mary y quiero también expresar por parte de toda la Asociación Colombiana su participación en este webinar. Mary es abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en instituciones jurídico-penales de la misma universidad. También es magíster de la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Economía. Desde el 2021 estuvo vinculada a la Superintendencia de Sociedades, siendo hasta 2002 la coordinadora del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y hasta mayo del 2024 se desempeñó como directora de cumplimiento. Durante el 2021 a 2024 participó en varios procesos de evaluación del país ante la OEA, ONU, la OCDE y Gafilab, y fue destacada como evaluadora de la implementación de la Convención Antisoborno en Brasil durante el 2023 ante el Grupo de Soborno de la OCDE. Hoy es la directora del área de compliance de la firma Abogado Martínez Quintero, Mendoza, González Laguado y de la Rosa. Mary, darte la bienvenida. Sé que hoy realmente va a ser un tema muy representativo. Vamos a sacar provecho a esta parte y demás. Entonces, quiero, digamos, empezar a hacer una breve introducción. Las sanciones en Colombia, digamos que desde el 2021 se pudiera decir que tuvieron un gran cambio, 180 grados, porque anteriormente, digamos, no se veían sanciones en el sector real. Y
en estos últimos 3 años realmente se ha sentido con fuerza el tema de las sanciones, en donde en algún momento tú estuviste e hiciste parte de este grupo, en donde fueron a evaluar a las diferentes organizaciones en diferentes ciudades. Y bueno, para nadie es un secreto, y bueno, también lo hemos tocado en estos espacios, el tema de las sanciones eh, que fueron pues al sector inmobiliario, al sector constructor, al sector metalúrgico, al sector comercializadores de vehículos. Y bueno, Mary, muchas gracias por aceptar nuestra invitación por parte de todos los miembros de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y darte cordialmente la bienvenida. Liz, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos. La verdad que este es un espacio en el que, pues, yo creo que vamos a hablar más en un tono de conversación y ojalá contemos con participación activa. Ya digamos que estoy desde otra perspectiva muy corporativa y claro que sí, en punto pues de estas sanciones que tú mencionabas. Desde luego que todo esto es conclusivo de la aplicación de los estándares internacionales. Hoy que la asociación también tiene una proximidad mucho más cercana con las instancias internacionales, con Gafi, empezamos a entender por qué se demanda de los actores gubernamentales esta significancia en la sanción, en que realmente se emitan sanciones que puedan ser disuasivas y que puedan llevar a la implementación efectiva de los sistemas de cumplimiento. Hubo desde luego un viraje en el papel del supervisor, no solamente en lo que correspondió a las supersociedades, sino precisamente la ley 2195-2022 también impactó en el régimen de cumplimiento. Vemos hoy también cómo hay desde instancias gubernamentales y empezamos a ver también el decreto reciente 1122, empezamos a ver cómo todo el tema de la ética y la transparencia se empieza a mover, las sanciones puntualmente pues mueven la aguja, empiezan también a darle esa participación significativa en las cadenas de valor al oficial de cumplimiento que empieza a destacarse en un rol muy, muy importante, pero finalmente la sanción, y obviamente para esto cuenta la Supersociedades con una matriz también de supervisión con enfoque basado en riesgo, donde a partir de una analítica y precisamente esa provisión de los estados financieros, honrando la transparencia que hacen las empresas, se fijan unas métricas que permiten en un enfoque basado en riesgo, teniendo en cuenta precisamente lo que tú decías, el riesgo región o jurisdicción, el riesgo del sector, comportamientos atípicos en estados financieros, todo eso llevó a la construcción de una herramienta que permitiera también objetivizar el rol del supervisor. Así que de este lado, y sé que esto va en evolución, hoy tenemos un supervisor que entiende realmente la importancia y esto, digamos, también replicado a otras superintendencias. Sector salud también va avanzando, sector vigilancia va avanzando también de manera significativa en todo lo que es el sistema de compliance y todo esto ha hecho que se replique este modelo desde el sector real, pero que se empieza a mover esa aguja en punto de, que es lo que vamos a hablar hoy, garantizar la sostenibilidad de las cadenas de valor. Ok, entonces, bueno, Mary, aquí en nuestros webinares siempre es como tú dices, tratamos de conversar con nuestros grandes Exacto. ponentes. Para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que a los oficiales de cumplimiento, de alguna manera, tenemos un temor, pudiéramos llamarlo de alguna manera, y es, ¿en qué momento sancionan a mi empresa? ¿En qué momento me sancionan? Eh, Esa es una gran pregunta. Yo quiero ahí como empezar con dos o tres. Lo primero es, yo tengo el miedo oiga, ¿en qué momento me pueden sancionar? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo? Yo he visto como una permanente en el tema de sanciones, pero yo quiero dejártelo a ti y es, ¿cuáles son esos factores
comunes por los que están sancionando o por lo que en su momento sancionaron a las empresas? ¿Qué fue lo que viste tú común en que eran sancionados el tema de las empresas? Ok, había antes otra pregunta, una mano alzada. No, lo vamos desarrollando y ellos van haciendo las preguntas Ok, en el chat y yo lo voy, digamos, transmitiendo poco a poco. sí. Entonces yo voy a contestar esa gran pregunta empezando un poco por el eje temático, pero como vamos a tener una charla participativa, yo prefiero empezar y la verdad solo tengo una diapositiva que es lo que me va a permitir ir de un lado a otro para empezar a entender más allá de las sanciones cuál es realmente la importancia de esos sistemas de cumplimiento en la cadena de valor. Entonces, lo que le interesa al empresario es su cadena de valor, es la provisión de bienes y servicios. Eso es lo que le interesa al empresario y ahí te empiezo a contestar porque la empresa nace precisamente con una intención de iniciativa privada, de proveer bienes y servicios porque advierte unas necesidades de mercado, unas ventajas competitivas y el empresario dice, yo veo un nicho interesante y voy a empezar a proveer porque esto pues obviamente me representa un negocio y nuestro Estado constitucional protege esto porque esto me permite crear precisamente una fuerza laboral vinculada, mover la economía y empezar a mover el crecimiento económico de los países. Entonces, lo que le interesa al empresario es la cadena de valor, pero las dinámicas de empresa han cambiado, precisamente porque empiezan a surgir todos estos fenómenos de los que tú hablabas en la introducción y empiezan entonces los también organismos internacionales a exigirle a los países y a calificar su riesgo país con base en unas dinámicas del mercado mundial, del contexto mundial. Y entonces aquí empiezan a salir del sombrero, digamos, las políticas ESG, por sus siglas en inglés, que se refieren a ambiente, el componente social y gobernanza, empiezan a salir las 40 recomendaciones Gafi, empieza también la OCDE a indicarle a, sobre todo la región LATAM, hay que hacer una implementación en punto de empezar a reconducir, y por eso en la literatura el compliance se llama como esos drivers en materia de cumplimiento, reconducir las formas en que las empresas hacen sus negocios, porque no puede ser que se estén haciendo negocios donde se camufle y se confunda este caudal de dineros que vienen de actividades ilícitas, esto desbalancea los mercados, esto impide que otras iniciativas privadas salgan a flote, esto además me crea cifras en opacidad, no puedo revelar información real de mis estados financieros, no puedo vincular mano de obra legal y al final todo redunda en una afectación de derechos humanos. Entonces, en esta, digamos, lógica de orden mundial, uno diría, al empresario lo que le interesa es hacer empresa, pero empieza también a verse afectado por unas dinámicas, unas externalidades negativas de mercado que le hacen entonces empezar a tener esta iniciativa privada dentro de unos marcos importantes. Entonces, ahí yo voy a llegar a tu punto de qué es lo que sanciona realmente el supervisor. Entonces viene toda esta implementación y el supervisor dice, nuestro país también tiene que estar dentro de la mejor calificación en el contexto mundial, vienen las evaluaciones mutuas de Gafi, viene la comisión OCDE a decirme, usted deje hacer negocios o deje patrocinar o ser también desde una actitud pasiva, tolerante, con ese acercamiento a los funcionarios públicos para ganar ventajas, eso desbalancea el mercado, eso genera unos monopolios perversos, hay que facilitar y el país empieza también desde su cultura misma institucional a mover esa aguja. Entonces, a partir de las convenciones contra la corrupción, Convención de las Naciones Unidas, Convención Interamericana de OEA,
la Convención contra el Cohecho Internacional de OCDE. Todo eso termina, más las 40 recomendaciones y los procesos de evaluaciones mutuas de Gapi, termina todo en lo que es hoy nuestra regulación local para implementación de programas, que para sector real pues es el capítulo 10º y capítulo 13. Entonces ahí se empieza, y por eso ustedes ven esta imagen de como estos piñones, este engranaje, donde empieza a meterse el oficial de cumplimiento y el sistema de cumplimiento. Entonces, el empresario adopta una postura de, está bien, voy a empezar a cumplir con la normativa porque el estándar local e internacional me exige la implementación de estos programas y yo me tengo que ajustar y voy a seguir haciendo empresa dentro pues, de una postura de ética responsable. Entonces, allí es donde empieza también todo, digamos, a condensarse. Pero al empresario le interesa su cadena de valor. Y ahí es donde empezamos a encontrar esas brechas. Cuando la supersociedad sanciona realmente es porque primero advierte una insuficiencia en los elementos fundamentales de los sistemas de cumplimiento. Es decir, no hay aprobaciones, no hay determinación de funciones, no hay procesos de debida diligencia, no hay gestión de riesgos, no hay elementos de divulgación y capacitación, pero digamos que son dentro de esos hitos fundamentales de los programas. Al SAGRIPLAG, se le agrega todo el régimen de reporte de operaciones sospechosas, y es allí donde se generan las brechas de incumplimiento que genera esas sanciones. Ninguna, digamos, yo creo que de las sanciones y las que han resultado ha generado, digamos, una situación que es muy importante, donde el reproche sea una cogestión de los riesgos o un señalamiento que la sociedad esté dentro de un esquema de lavado de activos, financiación o de corrupción. Entonces, esto es importante, un punto de entender que realmente se sanciona la falta de los elementos fundamentales de los sistemas de cumplimiento. Pero también las supersociedades tienen sus ciclos de supervisión y es donde hace algunos ajustes precisamente en punto de que las empresas entiendan que en su cadena de valor debe estar en empalme con la gestión de riesgos. Y ahí es donde empieza, digamos, a entenderse un poco por qué vamos al tema de más allá de la sanción del supervisor. Y es que creo que se malinterpretó los sistemas de cumplimiento y como que la gestión de riesgos quedó por fuera de realmente la cadena de valor propia de las empresas. Cuando una empresa tiene un empalme entre su cadena de valor y su clásica gestión de riesgos, que ya viene decantada de muchos años, cuando hace debidas diligencias en la incorporación, de empleados, de contratistas, de proveedores, está precisamente incorporando sistemas de gestión de riesgos a su cadena de valor. Entonces, es simplemente hacer ese empalme cuando las supersociedades ven que, independientemente de las situaciones formales, excepto una, digamos, de carácter muy relevante, pero es porque no es un simple, digamos, hito de formalidad per se, sino que es que tiene una trascendencia sustancial, y es que no haya una aprobación desde el máximo órgano de gobierno corporativo, porque esto deviene, precisamente esta estrategia de prevención debe venir desde el máximo órgano social. Entonces, allí es donde puede hacer los reproches si realmente advierte que hay faltas significativas a los elementos del programa de cumplimiento. Pero si la sociedad tiene un PTE aprobado por la norma, obviamente ahí pasa el primer filtro. Pero si se advierte que la sociedad no tiene una adecuada herramienta de gestión de riesgos, y muchas veces construyen una matriz propia que da cuenta del SAGRILAF, y los riesgos son como no advertir el cumplimiento del SAGRILAF, y esos no son los riesgos que debe incorporar realmente la empresa dentro de su sistema de prevención. Lo que pidieron las normas locales es
cree un sistema, pero tráigase toda la gestión de riesgos que usted ya tiene y déle ese enfoque también para que le ayude a prevenir que su empresa sea vehículo de lavado de activos, de financiación de terrorismo. Ojo con el tema de donaciones, a dónde están yendo, fíjese en el beneficiario final, traiga la reina de la gestión de riesgos en la debida diligencia, traiga sus propios programas de debida diligencia, perdón, sí, sus políticas de debida diligencia, sistematícelas, que es lo que le pide el SAGRILAB, vuélvalas también un programa y incorpore dentro del enfoque basado en riesgos de prevención de lavado de activos, porque hay que cambiar la cultura corporativa también en punto de ojo de dónde vienen los dineros que usted está recibiendo, de su cadena también de tradición, incorpórelo a la gestión de riesgos, incluye sus procesos propios y naturales de la operación en el sistema, no divida la gestión de riesgos, y eso es lo que realmente le va a hacer que funcione el sistema de riesgos, pero sí, digamos que le pido unos componentes, pero divúlguelo, entrene a su gente, a sus contrapartes, haga reportes de operaciones sospechosas, porque es un elemento que permite también llevarle hasta el órgano director de la política pública de lavado de activos en Colombia, UIAF, y cumpla con esos elementos que simplemente le van a ayudar es a construir un sistema que probablemente usted ya tiene en funcionamiento. Por eso el oficial de cumplimiento lo que tiene es que apersonarse de los hitos de la cadena de valor, ir a hablar con talento humano, a ver qué debe hacer para fortalecer y robustecer los programas de vinculación, incorporar las pautas de debida diligencia en materia de búsqueda de listas restrictivas, si hay que hacer para inclusión de proveedores, entonces va comercial, si hay que hacer para ciertas vinculaciones una debida diligencia intensificada, revise que la matriz de riesgos realmente incorpore la gestión propia y natural de la empresa, donde incluso pueden estar todos los protocolos también de despacho de carga, todo el tema de transporte, incorpore esto porque allí usted también tiene un riesgo de contaminación de mercancía, involúcrelo en su sistema, en su programa. Cuando también se tiene que relacionar con los funcionarios públicos, tiene que fijar pautas porque esa cultura corporativa se relegó totalmente. Hoy ese buen hombre de negocios es un hombre del cual se demanda un liderazgo ético y transparente, no es el que hacía negocios con la plata abajo de la mesa, y empieza a evolucionar toda la cultura corporativa, y por eso la importancia del oficial de cumplimiento en ser también parte de ese engranaje de toda la cadena de valor de la compañía. Entonces, con eso digamos que están las sanciones que me están diciendo su programa es débil, su programa o su sistema no está realmente haciendo las veces de tal, hay que hacer estas mejoras significativas, pero pues para eso está el capítulo 10, el capítulo 13, incorporen sus eventos de riesgo, estas señales de alerta que le está dando el supervisor, y fíjese bien cómo usted volca la prevención de los riesgos y su sistema de gestión a la cadena de valor de las empresas. Eso digamos que es lo más importante, y si quieres después abrimos un poco el tema por eso al empresario, el reproche que hubo en la sanción precedente a un representante legal es porque realmente no estaba al tanto de la implementación del sistema. Ya iba para allá. Sí, entonces ahí es donde viene, y esto viene, por eso en la diapositiva ustedes ven cadena de valor, lo que le interesa al empresario es mi cadena de valor, proveer bienes y servicios. Es mi negocio y hay que entender que eso es lo que le interesa al empresario. Pero obviamente está en un contexto mundial, ya todo lo que dije, vienen estas políticas, entonces hay que empezar también gobernanza, ojo, juntas directivas, máximos órganos sociales, representantes, ustedes se involucran en la disposición de ese programa y también la disposición de recursos y el liderazgo que tienen que proveer al oficial de cumplimiento, y ahí es donde empieza a generarse
todo este entramado, digamos que de responsabilidades, pero siempre recordemos que estamos hablando de un sistema. Ok, o sea que digamos que cerrando la primera pregunta, las organizaciones tienen que enfocarse en cumplirlos con los elementos principales, que pueden ser, uno, las aprobaciones, dos, todo el tema de la gestión de riesgos, ¿sí? Tres, todo el tema de divulgación y capacitación. Cuatro, el tema de reportes. Y quinto, pudiéramos dejarlo en cinco, todo el tema de las funciones y responsabilidades del sistema. Sí, digamos que gestión de riesgos, por eso está Ya ahí como está la segunda parte. en las Sí, etapas con su debida diligencia y todo el tema. claro, pero debida diligencia incluso es una parte porque es que la debida diligencia es muy relevante y es un elemento fundamental. O sea, no hay gestión de riesgos sin debida diligencia y ojalá que esos controles estuvieran fijados precisamente en esos procesos de debida diligencia. Lo que pasa es que esa debida diligencia no es una verificación formal y se sube la vara en la regulación local en punto de cómo realmente hacerlo. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, yo me debo preocupar por esos elementos. Ahora, mi ente supervisor me dice el qué, el cómo hacer un tema de autocontrol. Digamos, ellos me dan como unas luces, pero quiero de pronto tratar de esclarecerle a los asistentes y es que al ser un tema de autocontrol, yo cumplo con lo mínimo que me están pidiendo, pero yo lo tengo que adaptar al vestido de mi organización, al ADN de mi organización, y ahí es donde tú nos pides que realmente entremos y ondemos en cada uno de los procesos, en la cadena de valor, inclusive la cadena de suministro, porque así también se le puede llamar al tema, no importando si sean servicios o productos, y ahí es donde yo lo aterrizo y por eso encontramos muchas veces riesgos que están muy aislados de lo que es realmente la operatividad de la organización. Por eso hay una palabra que quiero, una frase que quiero tomar, que mencionabas y es, debemos identificar los eventos de riesgos. Digamos que eso siempre ha creado confusión. Los riesgos ya están establecidos, pero lo que yo debo establecer dentro de, porque a mí me dicen, son tres en caso de Sagrilaf y son dos en casos de PTE, pero lo que yo tengo que establecer es en qué proceso dentro de mi organización se me puede materializar este tipo de eventos. Eso como para dejárselos allí a los asistentes. Entonces, digamos que de alguna manera eso es como los factores principales que viene a revisar mi ente supervisor. De acuerdo. Y lo De que acuerdo. pide en gestión de riesgo es que haya una identificación, que haya una incorporación en la mitigación de unos controles. Obviamente en identificación habla de segmentación, habla de unos factores de riesgo, y luego pues habla todo el tema en ese control de ese seguimiento, porque es, digamos, traernos un poco los postulados de vía diligencia, siempre esto es dinámico, y los eventos Total. son dinámicos y se abren brechas y nuevas posibilidades de negocio y nuevas contrapartes. Entonces, pero eso que tú dices es tal cual la percepción, esto es autorregulación regulada, es el principio básico que rige a los sistemas y toda la teoría del cumplimiento. Quien sabe de sus propios riesgos es la empresa y el supervisor no entra a cogestionar, ni a identificar, ni a coadministrar precisamente esa gestión de riesgos. Entonces, esto es muy, muy importante. Ni a calificar el apetito de riesgo. Por eso nunca hace reproches en usted por qué celebró o no este negocio, si esta persona tenía un antecedente, y nunca hace esos reproches, digamos, en punto Voy, de los voy a hacer negocios esa súper. celebrados, porque eso también es importante. A veces cuando se construyen estas listas con base en las sanciones que emite el supervisor, estas son listas que no derivarían en excluir a estas empresas, algunas muy prestantes realmente en la cadena de valor y muy relevantes de mi propia cadena de valor. Lo que está indicando el supervisor es que tienen algunas falencias en la implementación, pero no que estén en esquemas de lavado y sus delitos conexos, ni en esquemas de corrupción. Me voy a saltar todo, porque yo sé que hay una pregunta. Mire, hay una pregunta
creo que todos los días los oficiales de cumplimiento nos levantamos, nos tomamos un tinto y nos hacemos siempre la misma pregunta. Y la voy a tomar porque lo acabas tú de mencionar. Siempre dicen, pues ya yo con los acercamientos y pues uno va aclarando esos conceptos, pero siempre dicen, por ejemplo, bueno, si tal X contraparte, persona natural o persona no jurídica, tiene algún antecedente, yo debo o no debo iniciar la relación contractual. Pero aparte de eso, la gente se pregunta, y bueno, lo digo porque me lo han expresado en muchos escenarios, y es, pero a mí la superintendencia o mi ente regulador me va a sancionar porque yo inicié una relación contractual con X o Y persona que tenía algún antecedente relacionados, digamos, con los delitos fuentes. Quiero que ondemos un poquito en ese tema. No, eso es una competencia propia, ya si se materializa el riesgo, que es el lavado de activos, la financiación, eso corresponde ya a la jurisdicción penal. Obviamente hay unos derivados de esa jurisdicción penal, que son pues, las disposiciones de la ley 2195, el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. Aquí también entender que acto de corrupción es hoy, por ejemplo, delitos ambientales. Ahí empezamos a hacer el ajuste con ESG, con ambiente social y gobernanza, pero no le corresponde al supervisor y yo lo digo desde, obviamente, por mi tema de inhabilidades e incompatibilidades, no digamos que no estoy propiamente en los temas de cumplimiento, pero sí haciendo, digamos, revisión en temas de fusiones, adquisiciones y todo esto, digamos, es mi apetito de riesgo. Reviso ya en un contexto mucho más general, pero la superintendencia no llega hasta a ese nivel de hacer un señalamiento, no le corresponde, lo único que le corresponde es revisar esos elementos que debe como mínimo tener esos programas, pero no hacer esos reproches porque al final quien administra su riesgo es la empresa, realizará ese negocio y dentro de su apetito de riesgo llevará a cabo esa operación. Obviamente, quienes estamos involucrados en esto en el día a día, pues sabemos que si tenemos ya una persona y que hace parte de nuestras contrapartes, que está dentro de un esquema de lavado de activos, porque ya tiene una sentencia condenatoria, pues yo creo que ahí sí hay una prudencia ya que se advierte de manera relevante, pero creo que sería, digamos, en gobierno corporativo muy obtuso pensar que un máximo órgano social va a mantener esa postura de realizar el negocio cuando es una persona que ya tiene pues una situación relevante en la materia. Pero esto es un tema que va a administrar propiamente, no le corresponde al supervisor entrar a ese detalle. Eso, me gusta mucho de que eso quede muy claro y sé que es de gran aporte a ellos. Además de eso, también va a depender mucho del tipo de operación que yo vaya a hacer. Pues si yo voy a hacer una operación de una cuantía de 100.000 pesos por 200.000 pesos, pues sabemos que ese evento de riesgo, a menos que tenga una frecuencia repetitiva por 1.000, por 5.000 veces, es un evento que a mí no me va a llevar a exponerme a un tema de eso y que ni siquiera tengo que llevarlo a los niveles de alta gerencia o los altos directivos para decir si continúo o no. Y por otro lado, si el tema pasa a ser un tema penal, debe existir también una relación de responsabilidad en que yo lo permití porque además estoy metido en ese tema, porque si no, cada vez que cogieran un narcotraficante o cogieran a alguien de un terrorista, donde él fue a comprar, donde él fue y se quedó, donde, mejor dicho, cerrarían o investigarían 3.000 empresas, 3.000 organizaciones y Sí, demás. sí, Es de algo, acuerdo. Es así, ahí es, digamos que ese riesgo lo asume, si en efecto después, es que es, digamos, es el punto álgido de por qué el cumplimiento me blinda mi cadena de valor,
y donde realmente se hace relevante y aparece, digamos, Exacto. su función estratégica. Es en la retrospectiva. Entonces, para una empresa, porque solo existiendo la responsabilidad penal de personas naturales, va a ir a revisar si ese administrador o si ese oficial de cumplimiento realmente faltó a esos procesos robustos de compliance en procura de lograr ese fin delictivo. Entonces, es muy diferente realmente ahí el análisis. Lo que va a hacer quizá en la fiscalía es revisar y cómo será bien vista una estrategia de defensa donde se demuestre el cumplimiento de los procesos Ok. de compliance. Y sobre todo en el tema de extinción de dominio que sí expone a las personas jurídicas. ¿Cómo probar esa tercera buena, esa buena fe como tercero afectado en las oposiciones en los procesos de extinción de dominio y esa buena fe calificada con los programas de cumplimiento? Ahí es donde está que se agotaron los procesos, pero ahí es cuando en retrospectiva y la fiscalía sí puede entrar a revisar, la vía de diligencia faltó, usted tenía listas, pero aún así asumió el riesgo y por eso también se ve involucrado en ese flujo contaminado que da lugar de actividad ilícita, que da lugar a que se dé la extinción de dominio, que es una acción patrimonial que es paralela a los procesos penales y que no necesita prejudicialidad, que tiene, digamos, unas especificidades muy propias. Entonces, ahí es donde funciona todo el tema. Entonces, el programa de cumplimiento me sirve en esa doble vía. Yo me blindo, le cumplo, le hago caso al supervisor, porque es el experto, porque conoce al ecosistema empresarial, me está diciendo, ojo inmobiliario, ojo infraestructura, implemente programas, sus riesgos son latentes por el sector. Si usted tiene estos ingresos, también, pero digamos, hoy en el tema corporativo les puedo decir, en el tema mundial hay que tener las startups que no alcanzan a los numerales 4, tienen que tener hoy para poder entrar en esos entramados empresariales prácticas de cumplimiento. O sea, es un sí o sí de las negociaciones. No pasan ese filtro. Entonces, pero ahí está el supervisor diciéndome, haga la tarea, pero esto me sirve para tener una perspectiva de sostenibilidad y de proyección y de visión, políticas, ESG, ahí está, pero también el cumplimiento me sirve para salir avante a cualquier reproche de responsabilidad, que ahí, digamos, se puede bifurcar en el tema de personas naturales, penales, y si llega a haber una condena firme o principio de oportunidad firme, me retrotraigo a los sistemas de cumplimiento porque la norma del 2125 me dice con base en los controles de riesgo. Hay prueba la tolerancia y el consentimiento de la persona jurídica. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, nos queda muy claro y eso es muy importante y relevante mencionarlo en este espacio. Quiero dar el salto y hubo una sanción este año. Bueno, no voy a mencionar los nombres de las organizaciones, pero sí el escenario. Y fue que hubo la sanción de un representante legal y hubo la sanción en ese mismo, si no estoy mal, de su revisor o revisora fiscal, que luego fue, digamos que ya no la devolvieron o la echaron para atrás, como dice uno, fue impugnada y lo demás, y absolvieron de esa sanción. Aquí para este escenario tengo dos vías y dos preguntas que hacer. Primero, fue muy extraño, y creo que fue la primera vez que se sancionaba a un representante legal. Primero, ¿por qué se llega a ese nivel? ¿Por qué no se hizo la sanción tradicional hacia la organización, hacia la personería jurídica? Es mi primera pregunta. Y la otra pregunta es que en ninguna de las sanciones, lo voy a decir solo para que lo expliques, es posible que más adelante o en tu escenario pudieras haber sancionado al oficial de cumplimiento. Entonces, tengo una sanción de representante legal, revisoría fiscal. Listo. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿pudiste haber o puede existir la posibilidad de que el supervisor sancione al oficial de cumplimiento?
Entonces son esas dos preguntas. ¿Por qué hasta ahora Sí, pasó eso? Y hacia el pero oficial de claro, pero yo ahí, primera tarea, lean la sanción. Yo creo que ya estoy, digamos, blindada por la presunción de veracidad de las decisiones y por la segunda instancia. Creo que aquí, si yo no pudiera hacer ninguna adición y explicación que no se ciña al tenor literal de la decisión, lo que sí les puedo decir es que se usó la prerrogativa propia del capítulo en cuanto que también la sanción puede extenderse al oficial de cumplimiento y al representante legal y revisor fiscal. Entonces, creo que en ese, pero para este caso, pues el representante legal y revisor, creo que a futuro hay que también tener en cuenta esa disposición. Mejor ese es el numeral séptimo o noveno de alguno de los dos capítulos. Hay que tener en cuenta ese final de esas dos regulaciones porque es una prerrogativa que tiene el supervisor derivado de su facultad legal de la ley 222 del artículo sobre supervisión 82-83. Entonces, creo que esto o sea, ténganlo en el radar. No está por fuera del marco legal, tiene el asidero, digamos, de la supervisión y de esa facultad de emitir estas órdenes y está consagrada en la norma. Y digamos que en el análisis puntual, y allí es donde interesa ese primer punto que pareciera muy formal de las funciones del representante, las funciones del oficial de cumplimiento y las funciones de la junta directiva. Por eso es que se vuelve tan importante esa primera parte sobre que en ese programa haya claridad contundente sobre el papel que tienen estos cargos al interior de la organización. Y aquí me acuerdas de hace poco hice un post en LinkedIn donde hablaba precisamente de esa triada, que estaba el representante, estaba el oficial de cumplimiento, controla precisamente esas decisiones últimas, esas grandes opacidades en materia de corrupción y no se permiten pagos a funcionarios públicos a menos que el representante legal autorice. Entonces ahí es donde viene el oficial a poner un control y a decir, miramos si es en un tema donde se trate de un escenario estrictamente académico y creamos un control, pero no podemos dejar a los administradores tomando decisiones que afecten a la entidad. Y claro está, pues está el oficial. ¿Quién controla a ese oficial también de cumplimiento? Porque entonces no es que ahora también está por fuera, digamos, de la organización, está el revisor fiscal. Por eso el revisor también tiene un papel contundente y en esa triada se mueve también el sistema y de allí, entendiendo la literatura del compliance, de lo que hoy se está generando en el estándar internacional, es que en su momento se erige esa circular a finales del 2020 y allí entendemos el porqué y la razón de esa prerrogativa sancionatoria que tiene el supervisor también a esas otras figuras, porque esto se mueve en este check and balance, que es como pues este sistema de pesos contra pesos, de controles difusos para que precisamente no haya esa concentración que me lleve a ese riesgo. Entonces, hay un poco desde el aspecto académico, pero pues queda la tarea en que revisemos todos nuevamente esa sanción, porque mal pudiera yo decir algo que no sea justo y literal a lo que en su momento se dijo y especialmente pues respetando la segunda instancia como derecho constitucional de doble instancia. Ya quedó muy claro que el representante legal y revisor fiscal lo pueden sancionar. Y con lo que acabas de decir, te entiendo que al oficial de cumplimiento también lo pueden sancionar. Ahí está en los capítulos. Eso es un tema demasiado importante. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el reproche? Más bien pensemos, ¿y dónde estaría ese principio de legalidad en la tipicidad de esa falta en ese primer acápite de las aprobaciones y las funciones? Y ustedes las encuentran
taxativas, qué le corresponde al representante, a la junta y cuál es el papel. Entonces, yo creo que el ejercicio que nos corresponde aquí es ir a mirar ese numeral y hacer un chequeo que realmente como oficiales de cumplimiento se esté cumpliendo con esa disposición. Ok, no, realmente es muy importante todo lo que estamos mencionando. Yo quiero seguir, ojo, yo aquí estoy como, hoy no he participado, solo quiero escuchar y estoy más en representación de los oficiales de cumplimiento y todas esas dudas que se tienen con la sanción. Siguiendo con el tema de supervisión, ¿cómo en los entes supervisores, porque me imagino que es una práctica común en todos los supervisores, cómo escogen, cómo se escogen las supervisiones o las visitas, vamos a llamarlas también por su nombre, que hace un ente supervisor a las empresas? O sea, ¿por qué? Voy a mencionarlo porque, ¿por qué Rappi? ¿Y por qué no otro? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son esos factores que llevan al ente supervisor? Obviamente, si lo puedes mencionar, Mary, yo hago preguntas tratando como de uno lograr entender desde otra perspectiva de cómo suceden las cosas en estos temas de cumplimiento. Sí, este de hecho se mencionó en su momento en los espacios de 1000 oficiales de cumplimiento, 1000 empresarios éticos. Era un tema que preocupaba al sector empresarial. Las sanciones siempre siguen estando muy por debajo, no llegan al 1% de los sujetos obligados. Además, también de manera correlativa con lo que son los ciclos de supervisión y un poco, digamos, la data con la que digamos, en el último momento conocí. O sea que realmente, por eso es que yo creo que hay que empezar a cambiar el chip de la sanción y la implementación, porque al final yo creo que las empresas tienen ahí un liderazgo muy importante en la implementación. Entonces, como les decía, sí hay en su momento una provisión de estados financieros que hay que cumplirle con ese deber al supervisor, y es a partir de esa dinámica y de unas variables que se construyeron en su momento. ¿Por qué? Porque es que al supervisor también le interesaba cumplir con recomendación GAFI 1, enfoque basado en riesgo, y una supervisión Sí. con enfoque basado en riesgo. Pero digamos que ese es un trabajo de métrica y de una filigrana análisis de todo el comportamiento empresarial. Por eso el informe 75, que une el informe 50 y 52, permite también proveer una información. Y digamos que ya es un papel que hacen los analistas y los expertos en econometría, pero esto va a una herramienta que en su momento también se dijo en los espacios de divulgación, y es a partir de ese análisis. Y yo creo que, bueno, de todos modos, la Superintendencia de Sociedades es para mí hoy una entidad líder en la supervisión. Creo que tiene pues, unos equipos impresionantes y pues, un capital humano impresionante, muy, muy preparado, digamos, en el más alto estándar internacional. Entonces tiene esa facultad, y también porque tiene pues una recepción de información muy, muy relevante. Todo eso le permite construir estas conclusiones y acercarse de manera objetiva a algunas empresas dentro de toda la muestra, no obstante el informe 75, y eso es lo que las hace, digamos, proclives a esa supervisión. Pero yo creo que ese porcentaje sigue estando muy debajo del 1%, incluso de los sujetos obligados. Sí, muy poco, porque me imagino que la capacidad, digamos, de todos modos, para venir a visitar debería ser mayor y es un poco Sí, compleja pero tener yo no tanta gente. subestimaría al supervisor, Ah, porque no. tiene herramientas de inteligencia artificial para poder saber a dónde llegar. Entonces, hoy un poco eso ayuda a superar pues, las eventuales limitaciones del recurso humano y presencial. Lo que pasa es que, digamos, en su momento también, ¿por qué
el supervisor cambia su metodología. Bueno, después de pandemia, sí, o en pandemia se hicieron supervisiones virtuales, pero porque también quería apuntar un poco más a esa efectividad de la implementación y pasar de ese, que todo está bien, ¿no? Yo creo que todo esto es un proceso también evolutivo en la construcción de supervisión. Por eso tampoco estas recomendaciones GAFI no han sido estáticas, tienen sus notas interpretativas y cada vez pues se va moviendo más esa aguja en pro de fortalecer la supervisión, de hecho en toda la región. Yo creo que aquí se cambia un poco ese modelo porque se quería realmente primero tener una escucha directa de los empresarios, entender las dinámicas corporativas, saber que realmente estaban involucrados y un poco cumplir con ese factor sorpresa de supervisión del que también habla GAFI. Entonces, esto también se volcó en esa supervisión en el momento. Mira, yo voy a contar algo que le sucedió a una organización muy cercana. Eso fue hace como 5 años. Llenaron, eso era el informe 50 en su web. Llenaron, y con eso cierro el tema, llenaron el informe 50 y todo lo hicieron muy bien. Solo colocaron que la organización no identificaba al beneficiario final. No pasaron 15 días cuando le llegó la orden de visita virtual, porque me acuerdo tanto que fue virtual, con el tema. ¿Qué quiero concluir con esto? Al final del día, los causales de supervisión, me puedo estar equivocando, están basados en data, en análisis de la data que de alguna manera el ente supervisor tiene. Por diferentes canales, por diversos canales, porque por sus estados financieros, por lo que yo dije en el 75. O sea que al final, si yo como oficial de cumplimiento estoy haciendo mi gestión tranquilo, ahora yo fuera feliz que me siguieran visitando, porque así uno aprende más. Uno no debería y con esto sí quiero alentar a todos los oficiales de cumplimiento, de temer esas visitas, porque además me sirven como un elemento de medición de cómo estoy yo, pero además cómo estoy frente al supervisor y que yo esté haciendo las cosas bien. Yo quiero decirle a todos los oficiales de cumplimiento que si están enfocados en cumplimiento de los elementos y demás, muy probablemente no van a tener ninguna sanción, si saben defender el tema. Pero, y aquí quiero elevar una invitación a que los que de pronto apenas están ingresando a este mundo, que de pronto cogen matrices de la web y la descargan y la llenan, o cogen la misma y solamente allí es donde el ente supervisor, y bueno, y para los que de pronto tenemos un poquito de experiencia en riesgos, solo con 3 o 4 preguntas, tú sabes, Mary, si esa persona construyó esa gestión de riesgo o no. Eso es lo que Así realmente es. percibo que no es lo que quiere el supervisor, o no sé si estoy equivocado. No, es la misma línea y yo creo que por eso es tan relevante el papel de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, porque precisamente ayuda también a fortalecer todas estas habilidades, más allá de un simple chequeo formal de los capítulos o la norma que venga en su momento o lo que haya, digamos, que implementar desde el aspecto de la regulación. Ustedes también trabajan todo el tema de ese liderazgo que tienen que tener los oficiales de cumplimiento, de cómo fortalecer ese perfil. Y aquí es, pero en todo caso, el capítulo 13 indican que me certifican de las supersociedades, la implementación es el oficial de cumplimiento. Con lo cual, si bien se le pregunta porque necesitamos en su momento contar con esa voluntad societaria que para el supervisor se verifica en el representante legal, que debe estar entendido en este tema. Lo cierto es que quien tiene el liderazgo de estas visitas es el oficial de cumplimiento y es el principal interlocutor con el supervisor. Y ahí es donde se verifican esas precisamente brechas de las que tú hablas, cuando se advierte que no lidera la divulgación y capacitación del SAGRILAF, que realmente tiene que acudir a los jurídicos, entonces ahí empiezan a advertirse las debilidades y seguramente si no se advierte un incumplimiento abrupto a los elementos fundamentales de los sistemas, lo que sí va a hacer es emitir una orden correctiva.
Entonces, esto es muy, muy importante, entender ese papel y cuál es esa relevancia del oficial. Ok, no, totalmente de acuerdo y eso es más importante. Quiero hablar algo. Yo, pues obviamente las organizaciones se preocupan por la sanción y normalmente, yo no sé si lo hago bien o no, pero yo les digo, miren, eso es lo menos preocupante. Eso es lo menos y es la Preocupante. imagen que, no, bueno, la imagen Exacto. que estaba compartiendo. Por eso hoy la reflexión era, claro que sí mueve el sistema y la implementación, la sanción del supervisor, pero lo más importante es preservar la cadena de valor y llevarla hacia una sostenibilidad. Sostenibilidad pensada desde el primer aspecto, que sabemos que hoy sostenibilidad es el impacto en medio ambiente, el impacto en derechos humanos y derechos de los trabajadores, como yo esa línea de denuncia ética la blindo para que no haya algún reproche en que no esté garantizando confidencialidad y anonimato. Entonces, todo se empieza a articular dentro de la cadena de valor. Y esa, digamos, es mi sostenibilidad, entendiendo obviamente mi sostenibilidad de gobernar desde el aspecto de gobernanza, que es máximo órgano social involucrado también en toda la gestión de riesgos y pues la financiera y económica, porque a mí me interesa tener financieramente una sostenibilidad que me permita seguir llevando el negocio y esa económica que me permita también construir pues unas dinámicas económicas sanas en el medio económico para evitar pues precisamente riesgos de contagio, externalidades negativas y todo eso, digamos, es sostenibilidad. Pero por eso es que esto tiene que estar pensado desde mi cadena de valor y no construir una gestión de riesgos aparte, que muchas veces se advirtió eso en algunas visitas, una matriz totalmente descontextualizada de la operación diaria de las compañías. Eso no va por otro lado, no son dos vías, es simplemente una vía de gestión de riesgos que me incorpora el enfoque de prevención de lavado, delitos conexos y temas de corrupción y soborno, y me traigo y reitero mucho esto, todos los procesos que ya tiene la compañía en implementación, y esto es lo que me va a llevar a sostenibilidad, y por eso, digamos, ahí pongo en este como trasegar de corporativo el hito de transparencia y ética, porque es que a veces empezamos al contrario, empezamos, sí está bien, hago declaraciones de transparencia y ética, políticas ESG, mi cadena de valor va a involucrarse, pero finalmente la transparencia y la ética en resultado final de mi cadena de valor que pasa los controles y los filtros de mi sistema de gestión. Y ahí, pues obviamente tengo que, si hay vulnerabilidades, volver a ese ciclo. Pero es eso, al final tengo que, no es, uno es la política, el compromiso de transparencia, ética, bueno, ESG, y, o sostenibilidad, no tiene que ser ESG, sí o sí, sino puede ser mucho más, digamos, en un marco. Esto es un referente y pues es también un hito que se está implementando. Pero yo al final, como digo, pasó mi filtro de transparencia y ética, mi compañía. ¿Por qué? Mi cadena de valor se ajustó a todos los sistemas de cumplimiento y eso es lo que me permite a mí salir al mercado a vender, a proveer servicios de una manera ética, transparente. ¿Por qué? ¿Por qué transparente? Porque tiene vocación de revelación. Quien quiera echarse para atrás en mi cadena puede perfectamente disponer de ella. Transparencia que no es publicidad, pero transparencia con el supervisor, con el acusador natural, que es la fiscalía, con los entes administrativos. Ahí está mi transparencia de los negocios, que no es el mismo concepto de publicidad. Ya, digamos, no es que esto esté abierto al público, sino que mis negocios son transparentes porque puedo dar cuenta de ellos y tienen vocación de revelación, tanto, digamos, desde una perspectiva, desde el inicio a futuro, como de una perspectiva, o más bien desde una retrospectiva, de poder dar cuenta de cómo hice los negocios y por qué son transparentes.
Esa es mi sostenibilidad. Ok, perfecto. No, no, yo creo que ha sido muy claro el tema. Yo quiero, cambiando, digamos, el rumbo. Hace unos años, yo recuerdo muy bien que anteriormente para tú ser obligado, tenías que tener en ingresos, estoy hablando ya de varios añitos, 160.000 salarios mínimos. Eso fue hace ratico ya. Digamos, cuando empezó todo este tema, en 2014, para yo ser obligado, eran 160.000. Yo por allá, como en el 2018, asistí a un tema de super sociedades y dijeron que lo iban a bajar a 80.000, recuerdo tanto. Pero en el 2020 aparecen bajándolo a 40.000. Ahí fue una bajada bastante significativa. Y aparte también, pues, aquellos regímenes especiales que muchas veces no requieren de ser vigilados ni siquiera de sus ingresos, sino solamente por su actividad comercial. La pregunta ¿es posible? Bueno, me lo dieron a entender en un escenario de que esos montos poco a poco, aunque ya llevamos 4 años, iban a ir bajando para que digamos, a los grupos de supervisión crecieran y entraran empresas un poco más pequeñas. Bueno, eso yo no lo puedo contestar desde el impacto normativo. No sé cuál sea el criterio que en su momento también atienda al supervisor, haciendo también réplica de las instrucciones que emita en un futuro la Comisión Interinstitucional, el manejo de la política pública del país en materia de prevención del lavado y sobre todo, digamos, las directrices que emite UIAF. Entonces, ahí digamos que es complejo, pero lo que sí puedo contestar es que el supervisor tiene, también está en la norma, la prerrogativa de ordenar la implementación a cualquier empresa. Entonces, bajo su supervisión, claro está. Entonces, allí yo creo que esto es muy importante porque no, incluso alcanzando la calidad de vigilada o controlada, exceptuando todo el tema de activos virtuales que no tienen consideración esos grados de supervisión, creo que de todos modos hay que tener eso en la mira y como dentro de lo que entiendo yo es la finalidad también de la Asociación de Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y de todos quienes estamos involucrados en esto, es que esta implementación de buenas prácticas y de prevención de riesgos se entienda mucho más allá de si me van a ir a sancionar o no el supervisor, sino que las grandes negociaciones, los grandes procesos estén blindados por buenas prácticas que me permitan dar cuenta que no estoy transmitiendo ningún riesgo relevante que me pueda después en retrospectiva ser reprochado, o sea, me blinda además mis negocios, pero también pues que me permita una provisión de mi cadena de valor pues en las mejores condiciones. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a entender ese también, ese enfoque. Mm, y seguramente pues, el supervisor determinará con base en el comportamiento de pues, de las empresas, de la revelación de información que hace y de sus especializados estudios de comportamiento. Por eso es que mm, la super emite el informe de 1000 empresas, el informe de sostenibilidad, el informe, digamos, del comportamiento de lo que fue las sociedades de beneficio e interés colectivo y tiene, digamos que, una información muy relevante que le permite manejar de una manera asertiva su política de supervisión. Entonces, y eso también, digamos que me permite aportarles algo más. Cuando el supervisor va a una visita, tiene mucha información de la empresa, sabe sus comportamientos, sabe de las atipicidades, sabe de la revelación de información que hizo en su momento. Ok, no, me queda muy claro. Eh, ha llamado, hay una gran pregunta que creo que es muy compleja de responder, porque algunos oficiales de cumplimiento quieren medir el impacto de incumplimiento.
Vamos a llamarlo de esa manera para que todos me puedan entender. Y sé que no existe, pero queremos escucharlo de tu parte y es cómo los entes supervisores, no solamente super sociedades, sino todos, determinan en que este lo sanciono con 100 salarios, a este con 300, a este con 500. De hecho, muchos oficiales de cumplimiento dicen, ¿cuánto será mi sanción si no tengo la gestión de riesgo? ¿Cuánto será mi sanción si no tengo las aprobaciones? O sea, queremos, porque en algún momento uno como que quisiera hacer esa medición, pues uno de pronto en su juicio de hacer bien la implementación de su programa, o tratando también muchas veces de responderle al empresario, porque también es una pregunta muy normal y muy repetitiva en que hacen los empresarios. Bueno, ¿y qué es lo que me pasa si yo no tengo el sistema? Ah, hey, te van a sancionar. Pero aparte hay un tema de otros riesgos reputacionales, de contagio y demás, que lo que menos importa es la sanción. Y cuando uno le dice, por ejemplo, para Sagrilaf, que eso pueden ser hasta 200 salarios, entonces eso no, por, como que por no, cargo. por carga, exacto. Entonces como Mm. que, bueno, entonces háblanos un poco de eso que acabas de decir. Mira, yo puedo sancionar o el supervisor puede sancionar en tanto o lo calculamos en tanto, como para que todo el escenario entienda realmente de dónde salen esos números. Digamos que primero hay una discrecionalidad sancionatoria, parte, digamos, esa imposición de la sanción dentro de los topes de 0 a 200 por cargo, pero si no estoy mal, en alguna de las decisiones ya se abordó esa, en segunda instancia, se abordó precisamente el principio de proporcionalidad y sí tenía en cuenta precisamente la capacidad patrimonial, aunque no es un criterio del artículo 50 del CEPACA, no es un criterio como si, por ejemplo, está en el régimen de soborno transnacional y de responsabilidad administrativa, pero precisamente dentro de la discrecionalidad administrativa sancionatoria lo incorpora como un criterio, eh, sí, un criterio de orientación para la imposición de la sanción, pero siempre quedará, digamos, en el terreno de la discrecionalidad. Pero digamos que es algo que yo se los digo hoy, pues digamos, desde la percepción ya académica puntualmente, que siempre el operador jurídico pues va a tener esa posibilidad de la discrecionalidad, pero pues obviamente hay un principio también general que será la proporcionalidad y creo que allí se juega un poco con eso. Y con Ok, la gravedad del cumplimiento, en el momento ustedes que han leído las sanciones de RAPI, por ejemplo, que ya lo mencionaste, allí se decía mucho que había una implementación y que no se habían atendido las órdenes correctivas, pero que lo que se estaba sancionando era el incumplimiento en un tiempo cuando la norma lo exigía. Eso lo que hace esa implementación puede un poco dar cuenta de una diligencia y dentro de el listado de criterios de graduación de la sanción del artículo 50 del CEPACA, allí digamos que el operador puede jugar, pero no hay una fórmula matemática realmente para eso, pero digamos que sí hay un criterio de la proporcionalidad está en el tope. Así que sí, yo hoy que estoy en el terreno corporativo jugaría siempre con la expectativa de los 200. de los 200, claro que sí. Mm. Bueno, ya cumplimos como el tema. Yo quiero dar, digamos, un espacio, Mary, para ti y es, primero, nuevamente agradecerte la participación, pero para todos porque también nos están viendo a través de redes sociales, a través de YouTube en directo y todo ese tema. Desde toda tu experiencia, desde toda tu experiencia, ¿cuáles son esas 5 recomendaciones? Viéndolo desde el ángulo 360 hacia los oficiales de cumplimiento, eh, en pro de que sus programas realmente sean eficientes, de que realmente sea, como lo mencionamos aquí, hacia una estrategia corporativa
¿Cuáles son esas grandes 5 recomendaciones que tú le entregarías a los oficiales de cumplimiento, no solo de la asociación, porque muchos nos van a ver y no hacen parte de la asociación, para decir, estas son las 5 cosas que sí o sí tiene que hacer y además lograr un oficial de cumplimiento en Colombia? Bueno, no sé por qué 5, Bueno, sería no, como no, igual una pueden ser previa, 15 o un 20, examen pero para mí, pero no, vamos a hacer el ejercicio. los Yo que creo tú que uno quieras. hay que empezar, o sea, de base en los, digamos, como en los compromisos éticos y de probidad del rol de oficial de cumplimiento. Yo creo que la primera recomendación es hay que estudiar el tema, hay que estudiar el compliance, hay que abocarse realmente al estudio significativo del cumplimiento. Es digamos, un área de estudio relevante. Hay que empezar a entender por qué el país hoy está jugando para tener esta, digamos, un poco lo que habla Ginás, inteligencia de contexto. Yo no me puedo quedar en el capítulo 10 y capítulo 13. Tengo que entender que esto responde a unas dinámicas, que hay negocios que no pasan incluso por allí, donde se les exigen a las organizaciones la implementación de robustos programas de prevención. Entonces yo creo que ese, digamos, es mi primer consejo. Esto hay que estudiar. Obviamente hay que entablar este diálogo muy abierto que hoy tienen los supervisores. Entonces, para ese estudio hay que nutrir realmente esta profesionalización, que fue uno de los hitos que precisamente exigió la norma local. Entonces, empecemos con esa tarea. Hay que estudiar las sanciones. Hay que ir a estudiar también las sanciones de soborno transnacional para entender en qué realmente consiste. Hay que estudiar la ley 2195 y hay que estudiar toda la literatura, digamos, en lo posible o estándar de los sistemas de cumplimiento. Yo creo que yo empezaría por ahí. La segunda gran recomendación es que hay que conocer y apropiarse de una manera amigable con la norma local. Y hay que empezar a digerirla desde siempre su aspecto práctico. Yo tengo que entender muy bien cuál es mi normativa hoy vigente, a qué tengo que hacerle caso. A veces encontraba en supervisión que habían algunas cosas que faltan, faltaban en los programas, pero ¿por qué habría de faltar si casi que parece una minuta de programa los mismos capítulos? Entonces, no hay un ejercicio cuidadoso de esa lista que tiene que incorporarse, pero hay que entenderla, ¿no? Hay que entenderla y todo esto, digamos, UNIDO le va a permitir transmitir a los oficiales de cumplimiento en las corporaciones por qué la importancia de la implementación. Y ahí, digamos, yo creo que llegamos a 3. El oficial de cumplimiento, más allá de las funciones de lo que hablan los capítulos, tiene que tener un papel relevante en las organizaciones, estar muy de la mano con alta gerencia, todo lo que es máximo el gobierno corporativo, entender y apropiarse de las dinámicas del negocio, de hecho hacer visitas en campo de algunas operaciones cuando las organizaciones pasan por ahí, cuando tienen despacho, hay que apersonarse en los procesos y hay que siempre hacer esa evaluación dinámica de esos procedimientos, a ver cómo están. Ya ahí vamos a 4, que es incorporar la gestión de riesgos propia y natural de la compañía. Ahí tiene que hacer un ejercicio también entre su liderazgo, que es el elemento 3, y incorporar, conocer realmente la cadena de valor de la compañía, el modelo de negocio, saber y para poder fortalecer y robustecer todos esos programas que muchas veces están codificados en todas las áreas de una compañía. Entonces, empezar a hacer esa incorporación y, digamos, también seguimiento dinámico para fortalecer esos controles. El control no es el SAGRILAB,
Ese es el sistema como tal. El control es vinculación de proveedores. Mira, obviamente el SAGILAF me da unas pistas, pero no es no cumplir con el SAGILAF. O sea, sí, no es propiamente el control que estaba de base y natural en la operación. SAGILAF lo que sí me refuerza es a la divulgación, a entender, a sensibilizar. Y yo creo que 5 siempre piensen en gobernanza y empiezan a poner su visión en la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque vienen todo el tema de reporte de sostenibilidad como ventaja competitiva, el estándar mundial se está moviendo mucho hacia allá y allí viene un tema de transparencia también muy relevante. Quien quiera reportar sostenibilidad seguramente va a ser un hito en negociaciones e incluso en negociaciones en contratación pública. Si quiere cumplir con los estándares de transparencia, ahí sí viene la revelación de las sanciones. Tendrá que revelar cuáles son sus sanciones administrativas judiciales y pues yo creo que queda en una posición de desventaja si tiene que revelar una sanción donde el supervisor hizo un reproche a la implementación. Y siempre, digamos, pensar en sostenibilidad como esa posibilidad también de ventaja competitiva y de fortalecimiento de la cadena de valor. Yo creo que con esas 5 ideas nos podemos ir hoy y siempre sobre la base de todo el tema de ética y transparencia que tiene también un inicio y digamos que un final que hace hacer una revisión también dinámica y cíclica de la cadena de valor. Pero no empecemos por hacer grandes saludos a la bandera en transparencia y ética si no logramos el resultado final de ética y transparencia y no podemos dar cuenta en esa expectativa de revelación de información de lo que realmente está pasando en mi cadena de valor. O sea, tan básico como a quién estoy vinculando como proveedores. Y ahí viene un montón de temas más de sostenibilidad, cadena de suministro, bueno, ahí viene todo el tema y ahí es donde se, como coloquialmente, se empaqueta todo el sistema de gestión de riesgos. Claro que sí. Neri, hoy yo lo quiero declarar también como un hito, porque realmente es la primera vez que hemos obtenido respuestas que pienso que por muchos años los oficiales de cumplimiento hemos tenido. Y creo que mucho más estos 2 últimos años, en donde las sanciones han llevado, para mí han sido muy favorables. Yo sé que muchos pueden de pronto pensar diferente un poco a mí sobre las sanciones, pues obviamente los afectados no van a estar tan de acuerdo, pero créanme que de alguna manera esto ayudó a que los empresarios primero volcaran la mirada y decir, esto es un tema serio, esto es un tema que debemos de cumplir. Aunque no lo creamos, esto ha ayudado a que muchos oficiales de cumplimiento que de alguna manera estaban iniciando en el tema también percibieran de que esto es un tema muy serio, percibieran cuáles son las responsabilidades y los deberes que tienen frente a estos sistemas. Y el mundo ha cambiado un poco en Colombia, el mundo de cumplimiento, gracias a estas situaciones. Tanto así que otros han evolucionado, otros sectores, inclusive cuando mencionabas ahorita de que la Superintendencia de Sociedades está liderando el tema de supervisión, otros están viendo el modelo y evolucionaron y cambiaron y empezaron también a mover el tema porque habían sectores, para nadie es un secreto, que habían sectores dormidos y que estaban en deudas, en deuda en exigir la implementación, el cumplimiento y la sostenibilidad de estos sistemas. Yo quiero declararlo hoy un día muy importante para nosotros, para la asociación, para todos los asistentes y para todos los que en algún momento van a ver este contenido. De verdad, Mary, muchas gracias por asistir. Próximamente nos estaremos viendo en otro escenario, si Dios quiere. Y bueno, no, darte las gracias y también darle las gracias a todos por asistir a este realmente productivo, necesario e importante espacio académico. Y sé que todos se van a llevar, digamos, algo de lo que hoy aprendimos. No sé si tengas algo que más aportar, Neri. No sé si tengan más preguntas. Creo que la de Javier Pedreita quedó respuesta ahorita en el tema. Y bueno, muchas gracias a todos, Mary. No sé si No, tengas a algo ustedes más. por la invitación. Estos escenarios siempre
son pues un espacio de retroalimentación significativa para quienes por convicción estamos en esta área. Entonces, yo creo que siempre estos espacios nos van a ayudar a poder entender un poco más hacia dónde vamos y siempre ver con visión la materia. Muchas gracias, Neri. Oye, hablando del tema, invitarlos a todos a ser parte de la asociación. Le dejamos el link de afiliación. Mary, muchísimas gracias. De verdad, fue un escenario y muchas gracias por compartir estos conocimientos. No, Que a tengan ustedes y gracias por mantener esta masiva asistencia y Ok, permanencia durante toda la sí. sesión. Muchas Ok, gracias. Sí, buena tarde, hasta honro luego a mucho el todos. tiempo de todos ustedes. Adiós, Sí, buena tarde, que estén bien, hasta luego. adiós. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.